Muy buenas a todos, bienvenidos al quinto episodio de Cibernetia. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, Sí. que tiene que ver con el género. Vamos a hablar de un estudio que busca responder a la pregunta de cómo de importante es el género en las respuestas que generan los modelos. ¿Mm? Eso está muy bien porque los alumnos nos preguntan mucho a veces en clase, realmente cómo podemos ver si un modelo está sesgado, por ejemplo, y considera al género femenino, tiene una representación inferior al masculino. Ujú. Y este estudio ataca precisamente ese problema, por eso es realmente apasionante. Y la forma en la que lo ataca es muy interesante. Exacto. A menudo decimos que em, los modelos generan respuestas que son un reflejo de nuestra sociedad. Entonces no es raro encontrarnos modelos que generan respuestas sesgadas, Ujú. más aún si los entrenamos con datos que están sesgados. Pero como a día de hoy muchos de los sistemas de inteligencia artificial utilizan modelos que no sabemos con qué datos se han entrenado exactamente, Ujú. este tipo de respuestas sesgadas Ujú. aparecen como sorpresas, ¿no? Sí, Y sí, hasta sí. que no aparecen, pues no intentamos resolver el problema. Vale, pues este estudio busca prevenir en vez de curar. Por eso es tan interesante. ¿Cómo se llama el estudio? El estudio es el siguiente. Se titula Gender Encoding Pattern in Pre-trained Language Model Representation. Bien. Y es un estudio que utiliza una técnica en particular Ujú. para medir el peso que tiene el género en Ujú. estos modelos con modelos preentrenados. Es decir, modelos que ya han sido, de alguna manera, entrenados previamente, de forma que tenemos que ya intentar averiguar cuál es el nivel de sesgo que tienen dentro. Exacto, exacto. Estos modelos ya se han entrenado con datos y como tú bien has dicho, queremos saber qué peso tiene el género en el resultado que nos dan. Oye, ¿han escogido algún modelo de estos? Sí, han utilizado cuatro arquitecturas fundamentales. Una de ellas es BERT, que de Google originalmente, otra es Roberta, que es una variación, y Ujú. luego hay otras dos. En el estudio aparecen aquí más abajo, en una gráfica que es muy interesante y ahora comentaremos. Son estos cuatro de aquí, ¿vale? BERT Base, BERT Large, Roberta Base y Gina Base. Bien. ¿Por qué son tan importantes estas estructuras? Bueno, pues estas estructuras no solo se utilizan para una tarea en concreto, son estructuras que son transversales. Es Ujú. decir, yo puedo utilizar un modelo basado en BERT para hacer clasificación, segmentación, generación de contenido, Ujú. depende de cómo lo utilice, claro. Pero la base puede ser una base BERT. ¿Mm? Vale. Pero para darse cuenta realmente, tienen de alguna manera que abrir el modelo dentro y ver realmente cuáles son o de qué forma, por ejemplo, los parámetros pueden estar influyendo en el sesgo. Así es. Esto no dejan de ser redes neuronales, es decir, funcionan con capas. Sí. Y lo que han hecho para averiguar qué peso tiene el Mm. sesgo, pues claro, qué peso tiene el género, es ir añadiendo capas y ver si la diferencia en la métrica clave del MDL, creo que es correcto, Sí. cambia o no. Pero Es, antes de eso, hablemos del MDL. sí, sí, ¿Qué es sí. el MDL? Muy interesante, es el Minimum Description Length. Esto deriva de la teoría general de información. Esto viene de la época, diría desde que se configuró la propia teoría general de información por Claude Shannon. Shannon. Shannon fue el padre, ¿no?, de la teoría general de información. Y lo hizo de una manera muy interesante. Yo creo que este parámetro en concreto, esta metodología, que no es más ni menos que un método matemático, lo que hace es intentar averiguar cuál es la mínima información necesaria para describir correctamente un evento, un hecho. Ujú. ¿De acuerdo? De forma que intenta comprimir al máximo posible y llevar al máximo nivel de compresión aquello que nos permita distinguir un evento de otro. Vale, es decir, que si yo tengo un patrón muy grande, según lo que estás diciendo, lo que quiero averiguar es qué porcentaje de este patrón se ve afectado por el género. Claro, y eso es lo que yo considero que es interesante en este estudio, Vale. porque se está utilizando un método matemático para intentar averiguar el nivel de sesgo que hay dentro de un modelo, ¿no? Y el método es muy efectivo. ¿M? Ujú. Es tremendamente efectivo. Si imaginamos dos patrones, ¿no? Imagínate un vector con 10 valores, ¿de acuerdo? Y esos 10 valores son idénticos, pero el último valor varía. Cambia cuando yo le hablo de un hombre o de una mujer. Correcto. Vale. Podríamos decir que es justamente en ese parámetro en donde
podemos localizar de manera clara dónde la red neuronal está cargando el sesgo. Es decir, de mi patrón, solo una décima parte se ve afectada por el género. Correcto, Vale, y esto es muy poco. correcto. Podríamos decir entonces que el nivel de sesgo que hay dentro de mi modelo es menor. Vale, si yo tuviese, por ejemplo, en este vector de 10 números, 5 que cambiaran cada vez que hablo de un hombre o de una mujer, entonces aquí hablamos de la mitad de los valores que cambian en mi vector, ¿no? Claro, con lo que el resultado del proceso se vería tremendamente influenciado por el concepto mismo de género. Esto Es es, decir, esto ahí es. estaría el sesgo. Vale, entonces, teniendo en cuenta esta métrica que nos ayuda a dimensionar el peso que tiene el género dentro del patrón con el que calculan los resultados los modelos, lo que han hecho es muy interesante. Han utilizado modelos preentrenados, es decir, que ya tienen un patrón calculado con unos datos de entrenamiento, y modelos vírgenes, modelos que no se han entrenado con ningunos datos, para ver si existía alguna diferencia entre los Es dos. decir, un modelo virgen que sería un modelo con pesos iniciales pero sin datos. Exacto, aleatorios, que no se han ajustado a ningún patrón. Así yo comparo uno que no tiene nada, por alguna manera, con uno que ha sido entrenado previamente con X millones de datos, X cientos de Exacto, millones. uno que ha aprendido contra uno que no. Uno que aprende contra uno que no. Vale. Perfecto. Pero no solo voy a tener en cuenta eso. Lo que ellos hacen en el estudio además es, si yo voy añadiendo capas a esta red neuronal, es decir, si la voy haciendo más grande y por lo tanto el patrón que calcula cada vez es más complejo porque tiene más capacidad de cálculo, ¿no? Son más capas. ¿Cómo influye esto también en el porcentaje del peso que tiene el género en el resultado final? Correcto. ¿Mm? Correcto. Vale, pues esto es lo que nos enseñan en esta gráfica de aquí. Esta es en la que esta- vimos, ¿no? Al principio. Con los Exacto. modelos, Esta gráfica tiene No. los 4 modelos preentrenados, que analizan ellos. Si os fijáis, en el eje de las X está la cantidad de capas, que va aumentando de izquierda a derecha. Y en el eje de las Y está la cantidad de información que Ujú. representa el género. Ujú. Es decir, el peso que tiene en el resultado final. Y quiero Vale. comparar. El rojo sería, en este caso, el que no ha aprendido y el azul sería el preentrenado. Exacto, exacto. Vale, Entonces, bien. fijaos, en el modelo BERT, el rojo varía muy poco Mm. cuando yo le voy añadiendo más capas. Así que podemos decir que, en realidad, el género no tiene un peso significativo en el resultado final. Pero el azul, que es el modelo preentrenado, cuando paso de las 8 capas y subo a las 12, fijaos que sube una barbaridad la cantidad de información codificada. Es decir, cuando le añado más capas, el género empieza a tener más peso en la respuesta final. Y esto no solo pasa en el BERT, sino que también pasa en el BERT Large, pasa en el Roberta Base, pasa en el Gina Base, es decir, pasa en todos. O sea, fíjate qué interesante este tema, porque en realidad lo que estás diciendo es apasionante. A más precisión, mayor cómputo le meto a la red. Aumento el número de capas, por lo tanto, aumento el coste, ¿no? Digamos, de procesamiento. Acentúo más digamos, la desviación, en este caso, el sesgo. El sesgo de género, exacto. Lo que de alguna manera nos está indicando que realmente los datos con los que he entrenado arrastran una cantidad de sesgo importantísima. Dicho de forma más sencilla, cuanto más grande es un modelo y más complejo es el patrón que calcula, más probable es que tenga un sesgo de género. Esto es lo que nos está diciendo el estudio con estas gráficas. Fantástico. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a día de hoy estamos en una corriente que busca automatizar muchas cosas. Uh-huh. Y en el caso de las empresas, por ejemplo, hay procesos que hasta ahora se hacían con supervisión humana, pero que se quieren automatizar con inteligencia artificial. Por ejemplo, la contratación. Cuando tenemos que seleccionar qué perfiles de LinkedIn nos interesan para el puesto de trabajo para el que queremos contratar a alguien, si queremos ser imparciales con el género, pues tenemos que usar un modelo que el género no tenga un peso significativo en su resultado. No tenemos una forma de métrica, ¿no? Para Claro, indicar, que no esté estoy sesgado. Claro. Exacto, que no esté sesgado. Entonces, cuidado, porque ahora estamos yendo rápido. Es la idea esta de vamos rápido y rompemos cosas. Y lo que estamos viendo es que nos están advirtiendo, diciendo, ojo, el sesgo de género existe en el patrón del modelo entrenado. Y si automatizamos según qué procesos, nos estamos exponiendo a usar un sistema
que discrimine por género. Ya, pero muchos dirían, oye, eso está muy bien, pero hay técnicas que lo que pueden hacer es, a pesar de que esté sesgado el modelo, podemos atenuar el impacto, ¿no? Pero lo que me gusta de este estudio es que va más allá. Explícanos Exacto. un poco eso. Bueno, pues este estudio también evalúa estas técnicas y mide si la información asociada al género en el patrón cambia cuando usamos alguna de estas técnicas. Los resultados, no obstante, no son muy esperanzadores porque nos dice que no. Nos dice que no solo no mitiga esto, es decir, no disminuye el peso que tiene el género en el resultado final, sino que además, en algunos casos, lo acentúa. Lo acentúa, es decir, quiero poner un silenciador y hago más ruido. Exacto. Vale. Donde yo quería dejar de discriminar por género, ahora discrimino aún más. Ya. Eso es lo que está pasando con algunas de estas técnicas, no todas. ¿Por qué pasa esto? Pues porque muchas de estas técnicas en realidad no arreglan el problema de raíz, sino que tú tienes un resultado y si deduces que está sesgado por género, pues no lo tienes en cuenta. Esto son parches. Son parches. Pero el problema real, ¿dónde está? Está en el patrón. ¿Y el patrón con qué se crea? Con los datos. Con los datos. Es decir, los datos de entrenamiento ya de por sí arrastran este sesgo. Y este sesgo lo heredan los modelos con los que se entrenan. Más trabajo de ciencia de datos es lo que está pidiendo a gritos la IA. Más trabajo de análisis previo antes de entrenar de forma, podríamos decir, aleatoria o a través de fuerza bruta. Enseñémosle a las inteligencias artificiales con datos de calidad para que los resultados predictivos al final se correspondan al menos con los valores éticos en los que nuestra sociedad se siente cómoda, ¿no? Y eso es importantísimo. Me encanta ese estudio. A mí también. Yo creo que es de obligada lectura para entender cómo se está dimensionando el impacto que tiene el género en el resultado final, cómo se está interpretando el sesgo de género, también es importante. Y sobre todo es una advertencia a que si vamos a automatizar según qué procesos, tengamos mucho cuidado de saber qué sesgos tienen los modelos con los que los vamos a automatizar. Porque si no, luego nos encontraremos con el problema y ya será demasiado tarde. Es correctísimo. Aún así hay esperanza. Hay algo que podemos hacer y en el estudio también lo citan y nosotros queremos repetirlo. Aquí se trata de que los equipos que crean los datos o los conjuntos de datos con los que entrenan los modelos sean más multidisciplinares. Es decir, hemos asumido que los científicos de datos son capaces de crear conjuntos de datos sin este tipo de sesgos. Y estamos viendo que esto no es así. Así que nos falta gente en estos equipos de creación de datos, de creación de modelos, que tengan conocimiento sobre nuestra sociedad. O sea, humanistas, abogados, filósofos, cualquier disciplina que esté ligada con el famoso conocimiento humanístico, os esperamos aquí con los brazos abiertos para que nos ayudéis a hacer progresar la inteligencia artificial de forma sana, de forma productiva y evitando aquellos errores en los que hemos caído a lo largo de nuestra historia para crear algo mucho mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, pues dicho esto, esperamos que os haya gustado el estudio de hoy. Os recomendamos su lectura. Es un estudio muy interesante. Muy interesante. Sí, lo es. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.